Tengamos un feliz sábado, mis queridos hermanos. Una vez más, démosle gracias a Dios por volvernos a congregar. Recordemos que la palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos, ¿verdad? Como algunos tienen por costumbre. Y dice ahí, en ese texto, que no nos dejemos dejar de congregar porque el tiempo de la venida del Señor está cerca. Y dice ahí también en ese pasaje, mi querido hermano, que esta venida a la iglesia, a congregarnos los sábados y otro día de la semana, pero principalmente los sábados, pues, va a fortalecernos, vamos a exhortándonos cada uno de nosotros, animándonos, porque el Señor está pronto por venir. Así que en este sábado precioso, bienvenidos a mis hermanos también que nos miran a través de las redes internacionales, de la televisión, y sean bienvenidos todos pues a compartir. Vamos a compartir este mensaje para que nos beneficiemos toditos. Necesitamos la palabra inspirada para que produzca en nosotros gozo y alegría en nuestro corazón. Estamos transmitiendo para los hermanos que nos miran por los medios visuales y difusivos. Estamos transmitiendo desde la iglesia del último remanente, Mamón, Granada, Nicaragua. Pues, para aquellos que están en otros países, somos nicaragüenses. Del departamento de Granada pertenece esta comarca, este municipio. Vamos a pedir la bendición divina antes de iniciar nuestro tema. Amado Padre Celestial, en esta mañana agradecido una vez más, porque sabemos que tú quieres estar en medio de tu pueblo, dice tu palabra. Y tú quieres morar en cada uno de nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestro templo espiritual, que es nuestro cuerpo. Ayúdanos pues para que en esta mañana seamos bendecidos y seamos beneficiados con este estudio de tu palabra. Ilumínanos, guíanos y guárdanos en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a seguir con la misma parte que nosotros estábamos viendo, que tiene que ver con la nueva teología, que tiene que ver, que ha penetrado en la iglesia adventista. Pero vamos a ver la sexta parte de este estudio que estamos teniendo, que ya llevamos 6 partes de este estudio, de esta serie, que es de mucha importancia. Creo que nos hemos beneficiado todos, ¿verdad? Hemos aprendido muchas cosas. Muy bien, hoy tenemos que seguir tocando siempre el tema de la naturaleza humana de Cristo, porque es de suma importancia, hemos venido diciendo, ¿verdad? Y hoy vamos a establecernos, vamos a aprender más por qué es de suma importancia saber entender en la naturaleza que vino Cristo como hombre, como humano, y que hoy vamos a darnos cuenta que esto tiene que ver con nuestra salvación. Es importante este tema, así que pongámosle mucha mente los hermanos que estamos aquí presentes y los hermanos que me están viendo o escuchando. Y podemos llamarle a esta parte, la parte del día de hoy que vamos a estudiar, la naturaleza de Cristo y nuestra salvación. De manera que hoy vamos a ver cómo está ligado el tema de la naturaleza humana de Cristo con nuestra salvación. Esto es importante entenderlo. A algunos no le ponemos mucha mente a esto. A veces no estamos ni tan interesados de esto, como que esto no fuera salvación. Esto es salvación o perdición, si no lo comprendemos este tema de suma importancia. ¿Y cuál es la posición verdadera que presenta la Escritura y el Espíritu de profecía? Muy bien, vamos a comenzar con una pregunta. ¿Será que tenga que ver la naturaleza humana de Cristo con nuestra salvación? Que es lo que estamos tratando de introducirnos en esta mañana. Vuelvo a repetir la pregunta. Hago énfasis, ¿será que tenga que ver este estudio que tuvimos la semana pasada y este estudio que estamos teniendo ahora sobre la naturaleza humana de Cristo con nuestra salvación?
¿Para qué sirve entender cómo vino Cristo en nuestra salvación? Sí, claro que sirve. Claro que sirve. Nos vamos a dar cuenta de que sí sirve y que tiene que ver con nuestra manera de adorar y la manera como vamos a ser salvos. Muy bien. Como palabras introductorias, la naturaleza humana de Cristo y la obra de salvación están íntimamente unidas. Hoy lo vamos a entender eso. Esta es una introducción. Están unidas. Cuando hablamos de una de ellas, estamos influyendo sobre la otra. Si hablamos de la naturaleza humana de Jesús, estamos influyendo en la salvación. No podemos tocar el tema de la salvación sin la naturaleza humana de Jesús, entenderla bien. Cómo vino Él a salvarnos. Si cambiamos la primera, que es la naturaleza humana de Jesús, inevitablemente tenemos que cambiar la otra, porque una afecta a la otra. Así los cristianos que han creído que Cristo venció el pecado en la naturaleza del hombre caído, pueden también vencer con la ayuda de Dios como Cristo venció. ¿Se fijan qué interesante que es esto? Es importantísimo. Y puse de nuevo esta cita, vuelvo a repetir lo que he venido diciendo en 2 temas anteriores. Esta cita es una cita muy trascendental, de mucha importancia y de mucho conocimiento para nosotros. Cuando me dicen Mensaje Selecto, tomo 1 en la página 286, que la humanidad es la naturaleza humana de Jesús, del Hijo de Dios, de Cristo, es todo para nosotros. Entonces, ¿es importante o no? Esta cita me dice que es importantísima, que es lo que venimos diciendo en los temas anteriores, en el anterior, y lo que estamos diciendo ahorita. Dice que, ¿por qué? ¿Por qué es todo para nosotros el tema o la humanidad de Cristo? ¿Por qué? La misma cita da la respuesta. Ahí está a continuación. Leamos la respuesta. Es la cadena. ¿Para qué sirve la cadena? ¿Qué es lo que está unida a través de qué? De eslabones, ¿no? Bien unida. Entonces, la humanidad de Cristo es como una cadena que nos une. ¿Con quién? Con la deidad. Nos une con Dios Padre, con Cristo Jesús, su Hijo. Estamos unidos con Él. Si entendemos bien este tema, si creemos en la posición correcta acerca de la humanidad de Jesús, quiere decir que estamos unidos. Si estamos entendiendo la otra posición, ¿cómo entenderíamos esta cita? Que no estamos unidos. No estamos unidos. ¿Se fijan cómo reviste importancia? Este ha de ser nuestro estudio. ¿Cuál? El tema de la naturaleza humana de Cristo. Cristo ¿qué fue Cristo? Un verdadero hombre. ¿Por qué Cristo fue un verdadero hombre? Para que Cristo fuera un verdadero hombre, ¿con qué naturaleza tuvo que haber venido? Con la naturaleza de nosotros. Como nosotros, tenía que hacerse igual a nosotros para poder venirnos a salvar. Pero vamos a desarrollarlo en el tema, pues, porque tal vez me estoy adelantando mucho. Otra pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera tomado la naturaleza caída del hombre y toma la otra? ¿Qué hubiera pasado? Si hubiera tomado la de Adán o la naturaleza perfecta antes de la caída. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no toma esta naturaleza como la nuestra? ¿Qué hubiera pasado si Cristo no se hace como nosotros? Hay muchas repercusiones que las vamos a ver, que qué es lo que podía haber pasado. En primer lugar, Cristo no podría comprendernos. ¿Cómo me va a comprender alguien que no es igual como yo? ¿Cómo me va a comprender alguien que no pasa por la misma experiencia que estoy pasando yo? Dígame si es así o no es así. Cristo no sería mi ejemplo. Cristo no sería nuestro ejemplo. Cristo no sería nuestro modelo. ¿Cómo voy a seguir a Jesús si Jesús tiene una naturaleza superior? Tiene una naturaleza superdotada que no podía pecar. Sí, pero yo puedo pecar. Entonces,
¿Para qué cómo me va a servir Cristo de ejemplo? No me sirve. No podría haber sido nuestro sustituto, nuestro sacrificio. ¿Cómo va a ocupar el lugar mío, pecaminoso, alguien que tenga una naturaleza diferente a la mía? No podría Cristo ocupar el lugar mío, no podría haber muerto por usted y por mí, por la humanidad. No podría ser nuestro mediador. ¿Cómo va a ser sacerdote si el sacerdote es para interceder, para mediar? ¿Cómo va a mediar si no conoce él mis pruebas, mis debilidades? ¿Cómo? ¿En qué sentido? No podría ser mi Salvador y Redentor. ¿Y ahí? ¿Cómo va a ser mi Salvador y Redentor pero si ni siquiera me comprende? ¿Cómo me va a venir a salvar si no me entiende? Pero todo esto lo vamos a detallar con Biblia, cada punto y con espíritu y profecía. Cada punto de esto que estamos viendo, vamos a verlo ahorita con Biblia, detalladamente y espíritu y profecía. Pongámosle mucha mente, este tema es de importancia capital. Tiene que ver con nuestra salvación, mis queridos hermanos, a donde me estén viendo y escuchando y los que estamos aquí. Vamos a la primera. La primera es, Cristo no podría comprender. ¿Verdad? Y tenemos los dos textos relevantes que lo hemos estudiado, los vamos a volver a tocar por la mención que estamos haciendo de esta situación que estamos valorando ahorita. Hebreos 2, 17 al 18 y vamos a tocar Hebreos 4, 15. Los dos los puse a la vez. El 17 que dice, por lo cual, hablando de Cristo Jesús, debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso. Importante eso. ¿Cómo me va a comprender? ¿Cómo va a ser misericordioso Jesús si no me comprende? Si Él hubiera venido con otra naturaleza. Pero Cristo me comprende, Cristo nos comprende, nos entiende porque vino con la misma naturaleza y es misericordioso. Porque vino como nosotros, con naturaleza pecaminosa. Si hubiera venido con otra naturaleza, ¿cómo va a ser misericordioso Jesús? Ni va a ser un fiel sumo sacerdote. Y el 18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso. ¿Para qué? Socorrer a los que son tentados. ¿Cómo me va a socorrer si Él no pasó por las pruebas, las tentaciones que yo pasé? Si Él hubiera venido con otra naturaleza. Tenía que venir con la misma, nuestra. Entonces no nos podría comprender, pero como Él vino con la nuestra, Él nos comprende. 4:15, hablando del sacerdocio de Jesús, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, clarito ahí, de nuestras debilidades. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino dice, uno que fue tentado, aquí está el texto clave, en todo según nuestra semejanza, pero no pecó. ¿Estamos claros? Vamos con espíritu y profecía. Vamos avanzando. Cristo, ya sabemos que aquí se tomó, estamos hablando de Jesús, ¿verdad? Tomó nuestra naturaleza. Oiga bien, tomó, ¿cuál naturaleza? Nuestra. ¿Y cuál es nuestra naturaleza? Caída, pecaminosa. Entonces Jesús la tomó. ¿Y qué? ¿Por qué motivo la tomó? Aquí está el motivo. A fin de poder entender cómo simpatizar con nuestra fragilidad. Elena White, Review and Herald, 19 de abril de 1870. Clarito, hermano. Sencillo esto. El problema es que el diablo perturba las mentes de las personas y ya no pueden ver esa sencillez del Evangelio. Ellen White, siempre. Señal de los tiempos, 24 de noviembre de 1887. Tomó, estamos hablando de Jesús, ¿verdad? Cuando diga tomó, para que lo entendamos. Tomó sobre sí, ¿qué? Nuestra naturaleza. ¿A fin de qué? Allá decía, para simpatizar. Y aquí es claro, mire la terminología que emplea, a fin de familiarizarse con nuestras pruebas
y aflicciones, lo que acabamos de leer en la Biblia en hebreo. Contradice a lo que dijo Pablo en hebreo, igualito. Nada más que explicado con más detalle. No hay contradicción entre la Biblia y el Espíritu de profecía. Y conociendo todas nuestras experiencias, permanece como mediador e intercesor ante el Padre. Cristo conoce la experiencia mía y la experiencia de usted, porque Cristo se humanó con la misma naturaleza que tenemos nosotros. Otra cita, Ellen White siempre, ¿verdad? Review and Herald, 1 de octubre de 1889. Miremos bien, un ángel no habría podido saber cómo simpatizar. ¿Cómo va a saber un ángel? ¿Acaso un ángel? ¿Cómo voy a entender un ángel si la naturaleza del ángel no es igual a la mía? Ni es igual a la de nosotros. ¿Cómo va a entender un ángel? Si su naturaleza es diferente a la mía, diferente a la de usted, diferente a la de nosotros los hombres. Un ángel no habría podido saber cómo simpatizar con el hombre caído, porque el ángel no era caído. Pero Jesús puede conmoverse por todas nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Jesús tiene una naturaleza como la de nosotros, caída, pecaminosa, pero que a esa naturaleza caída, pecaminosa, no la hizo pecado, no la manifestó en él, ¿verdad? No cedió a la tentación. Eso hay que tenerlo claro y presente. Siempre Ellen White, Señal de los Tiempos, 30 de septiembre de 1890. Jesús revistió su divinidad, sabemos que Jesús era Dios y era hombre, con humanidad, a fin de poder tener una experiencia en todo lo que pertenece a la vida humana. ¿Qué experiencia iba a tener si Jesús hubiese venido con la otra naturaleza? ¿Por qué? ¿Qué experiencia iba a tener? Si no iba a poder pasar por la experiencia que yo paso, que la experiencia que usted y yo pasamos, la experiencia que el ser humano pasa caído, con las tentaciones y las pruebas. No podría, ¿verdad? No podría ser. Vamos al segundo punto. ¿No sería Jesús nuestro ejemplo si no hubiera venido con la naturaleza nuestra? No sería nuestro ejemplo. Si Jesús no hubiese venido con nuestra naturaleza, no puede ser mi ejemplo. Si venía con la naturaleza perfecta, ¿cómo va a ser mi ejemplo Jesús si yo no podría llegar a ser como un Jesús en naturaleza perfecta? Pero miremoslo con la Biblia, pues. Primera, porque avancemos por el tiempo. Podemos explicar mucho esto, pero por el tiempo, pues no vamos a poder desarrollarnos, pero vamos a concentrarnos en lo esencial. Primera de Juan 2:6, conocido ese texto: el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El que dice que está en Cristo, si somos cristianos, debemos de caminar como él caminó. ¿Y cómo caminó? ¿Cuál fue la vida de Jesús? Vida de victoria. Jesús venció el pecado en la naturaleza pecaminosa, pues así debemos de caminar nosotros. Ese texto hay que entenderlo, hermano. Lo aprendemos y decimos, sí, yo camino como Jesús, pero estoy venciendo como Jesús. Él es mi ejemplo. Este texto me está diciendo que Jesús es mi ejemplo, que Jesús es el modelo que yo debo seguir. Miremos este texto de Pablo en Corintios, 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, dice Pablo, como también yo de quién lo soy, como yo, porque está en corchete, como yo de Cristo. Como yo de Cristo. Entonces, tenemos que, ¿cuál es el original que debo seguir? Es Cristo. Yo debo ser una copia del modelo de Jesús. Usted y yo debemos de ser una copia del modelo de Jesús. Cita el Espíritu y Profecía. Siempre Señal de los Tiempos, tiene bastante información, 11 de enero de 1883. Jesús tomó sobre sí mismo la naturaleza del hombre, ¿a fin de qué? Mire, ¿por qué la toma Jesús? Aquí está la clave, lo que dice ahorita de la Biblia. A fin de poder dejar un modelo para la humanidad. ¿Cómo va a ser modelo Jesús si no hubiera venido con mi naturaleza? Si no hubiera venido con la naturaleza nuestra. Para ser modelo nuestro, Jesús tuvo que haber venido con la naturaleza caída y pecaminosa que tenemos nosotros los seres humanos. Otra cita. Él es nuestro ejemplo. Aquí está claro. Mire, palabritas prácticas, sencillas, que no dan lugar a duda.
de mala interpretación. Él es nuestro ejemplo en cuántas cosas. En todo. En carácter es mi ejemplo, Jesús. En la vida que Él llevó es mi ejemplo. Es mi ejemplo en la forma como Él predicó, en la forma como Él habló. Pero aquí hablemos dentro del contexto del carácter. Él es mi ejemplo porque Él venció. Entonces yo debo de vencer también. Se hermana Jesús con nuestras flaquezas, pero no alimenta pasiones semejantes a las nuestras. Ahí está el problema nuestro, que nosotros alimentamos las pasiones nuestras. Jesús no las alimentaba, Jesús las bloqueaba. Cuando llegaba la tentación, bloqueaba a Jesús. No daba duda, no había duda en Él. Nosotros sí. Nosotros inmediatamente alimentamos esas pasiones y cedemos a la tentación y caemos fácilmente. Como no pecó, su naturaleza rehuía al mal. Nosotros no rehuimos al mal. Más bien esa naturaleza humana de nosotros resalta. Es atraída al mal. Más bien atraemos el mal. Es un problema serio. Siempre en señal de los tiempos, en abril 1 de 1897, lo que Jesús fue en carne humana, oiga bien, en lo que Jesús fue en carne humana, Dios quiere que lo sean sus seguidores. Tenemos que ser como Cristo, dice esta cita, en carne humana. Entonces, ¿qué carne humana trajo Jesús? Para que nosotros seamos seguidores de Él. La de nosotros. ¿Y cuál es la carne humana de nosotros? Naturaleza caída, naturaleza pecaminosa. Pero nunca cedió Él a esas inclinaciones malas, a esa naturaleza que heredó. Señal de los tiempos, mucha información, repito. Nada más que esta es de A.T. Young, Alonzo Trevi Young, predicador del mensaje El Tercer Ángel en 1888 en Minneapolis, junto con Waggoner. Y Elena White avaló ese mensaje. Dice que ese era el mensaje de Cristo, el mensaje del 88 de la justicia de Cristo. Ese mensaje era poderoso y tremendo. Ella misma lo dijo, le exaltó ese mensaje. ¿Y qué dijo ese mensajero? En 1896, Alonzo Trevi Jones. Cristo, digámoslo, demostró en carne pecaminosa, oiga bien, demostró en carne pecaminosa el poder de la justicia sobre el pecado. Qué tremenda esa citita. Vino en semejanza de carne de pecado. ¿Qué quiere decir en semejanza de carne de pecado? Romanos 8:3. ¿Qué quiere decir? En naturaleza caída o en naturaleza pecaminosa. Romanos 8:3. Para demostrar, vino en semejanza de carne de pecado, o sea, vino en naturaleza pecaminosa, para demostrar ante todas las partes en la controversia, en el universo, que guardar la ley de Dios era posible para el hombre en la carne. ¿En cuál carne? Pecaminosa. Se puede guardar la ley de Dios porque el diablo, esa era la acusación del diablo y sigue siendo. En el cielo fue la acusación, después aquí en la tierra la trasladó la acusación que no se podía guardar la ley de Dios. Pero Cristo vino a guardarla, en la naturaleza como la nuestra. Y Él nos dice, nos alienta a que nosotros podemos guardar la ley de Dios en esta misma naturaleza pecaminosa. Y tenemos que ser vencedores como Cristo Jesús venció. Review and Herald. Francis de Nichol, de la Review and Herald, el 1 de marzo de 1923, sacó estos hombres que escribieron, el que escribió antes fue Urias Smith, un pionero. Urias Smith, un pionero. Tenía la creencia misma de la profeta. Se fija que no había, tenía creencia no solo Elena White, le sacó a un pionero, Urias Smith, que fue de la Review and Herald y fue un hombre pionero en la obra de Dios. Y Francis Nichol, fue redactor de la Review and Herald, que dijo el 1 de marzo de 1923, ya había muerto Elena White. Ya había muerto Elena White, mire cómo este hombre, este hermano, mire lo que dice acerca de la naturaleza humana de Jesús. Ella había muerto, tenía 8 años de haber muerto.
el 15 murió ella, de 8 años, mire, y todavía se preservaba la misma creencia. Por eso le digo, esta creencia que hay ahorita, hermano, es una creencia nueva que entró en el adventismo, generando un adventismo moderno. Por eso la profeta dijo que iba a ser cambiada nuestra religión, y en efecto fue después que ella muriera. Ella dijo, después que yo muera, nuestra religión va a ser cambiada. En efecto, mire este señor, 8 años después de su muerte, para decir, ya después, todavía, cuando el hombre capta la verdad de que vivió realmente en esta tierra, alguien que poseía la misma naturaleza que él mismo, Cristo, que fue tentado en todo según esta semejanza, pero sin pecado, se da cuenta de que hay para él esperanza. Oiga, cuando nosotros, dice aquí, captamos esa verdad, Cristo vino a esta tierra en la misma naturaleza de nosotros, nuestra, y fue tentado en todo y venció. Me da esperanza, nos da aliento que nosotros podemos vencer como Él. Quitémonos de la mente, como muchos piensan, Cristo venció porque era Dios, dicen los hermanos de otra iglesia protestante. Cristo no venció porque era Dios. La naturaleza divina quedó aparte para este problema. Él era divino, no fue utilizada para resolver el problema del pecado. No fue utilizada por Cristo Jesús para salir vencedor. Nada tiene que ver. Vamos al tercero. Si Cristo no hubiera venido en la naturaleza como la nuestra, no podría ser nuestro sustituto de haber muerto por mí y por ustedes y por cada uno de nosotros. No podría ser. Cristo se hizo pecado por la raza caída. Se hizo pecado, eso. Rivian Herald, 6 de mayo de 1875. Cristo se humilló hasta la humanidad y tomó sobre sí la naturaleza para venir a ser un escalón para los hombres caídos. Review and Herald, 25 de mayo del 86. Siempre la Review and Herald, la que sigue, 11 de noviembre del 1888. El don más elevado que el cielo podía otorgar se dio para redimir la humanidad caída. Señal de los tiempos, 23 de septiembre de 1889. El divino Hijo de Dios, Jesús, ¿verdad? Que había venido del cielo, ¿qué pasó? Y asumió la naturaleza caída de ellos, oiga, para unir consigo mismo la raza caída. Por eso es una cadena que nos mantiene unidos, decía la cita. La naturaleza humana de Jesús, como Él vino, nos mantiene unidos con Él y con nuestro Dios. Qué importante es esto. Consintió en hacerse Él sustituto. Ocupo el lugar del hombre. Ocupo el lugar del hombre. Entonces Cristo verdaderamente ocupó el lugar del hombre y es garante de nuestra salvación y garante del hombre caído. Review and Herald, 15 de junio de 1891. Señal de los tiempos, 17 de junio de 1897. Si no hubiera sido plenamente humano, oiga, con naturaleza caída, no habría podido ser nuestro sustituto. Qué claro que está ahí. Si no hubiera venido plenamente humano, con esta naturaleza caída, Cristo Jesús no es mi sustituto. ¿Para qué iba a morir? Miren, esto es trascendente, esto es para nuestra salvación. Cuarto punto. Es importante. No habría podido ser sacerdote y mediador. Recordemos que Cristo es nuestro sacerdote hoy, está en el santuario celestial, ¿verdad? Después que Él murió, ¿verdad? Fue al cielo, después que resucitó, Él murió como un sacrificio aquí en la tierra. Después de su muerte, su resurrección, fue a los cielos a la segunda parte de la obra de salvación, que es la expiación en el santuario celestial. Y Cristo Jesús está ministrando ahí. Pero si Cristo Jesús no hubiera venido con nuestra naturaleza, Él no puede ser nuestro sacerdote. Vamos a verlo por qué. Aquí estamos.
Hebreos 4:15. Siempre un texto clave, porque ahí habla el sacerdocio de Jesús. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Recordemos el 16 es clave. El 16. Acerquémonos pues al trono, como tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros y que fue tentado como nosotros, dice que se compadece de nuestras debilidades, nosotros podemos acercarnos confiadamente a pedirle a Él al trono de la gracia. Y Él nos puede socorrer, y Él nos puede ayudar, y Él nos puede dar su misericordia, y Él nos puede salvar. Qué relevante es esto, hermano. Esto tiene una trascendencia grande. Hebreos 7:25, hablando del sacerdocio de Jesús, hablando del sacerdocio de Melquisedec, habla. Por eso también, hablando de Jesús como sacerdote, porque ahí está hablando en Hebreos 7 el sacerdocio de Melquisedec, ¿verdad? Por eso también Jesús puede salvar por completo, ¿a quiénes? A los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive Jesús siempre para interceder por ellos. Textos contundentes y relevantes esto, hermano. 1 Timoteo 2:5 podemos entenderlo ahora, que hasta lo sabemos de memoria. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Por qué es el mediador Jesucristo? Porque Él venció en la naturaleza humana que nosotros tenemos. Entonces Él media, Él intercede, media entre nosotros pecaminosos y el Padre Celestial. Él media. Al mediar, ¿por qué tiene Él la potestad o el privilegio de mediar entre Dios y nosotros? Porque Él es un mediador y porque Él es un sacerdote. Porque Él se humanó como nosotros, conoce nuestras debilidades y puede ser, como decía en la cita anterior, puede compadecerse de nosotros, puede familiarizarse, decía una cita con nosotros, ¿verdad? Vamos entendiendo hasta ahí, pero vamos a leer algunas citas inspiradas. Miremos. Señal de los tiempos, 24 de agosto de 1891. Lo oigamos bien. Jesús, aquí lo dice claro, es el mediador entre un Dios santo y nuestra humanidad pecaminosa. Alguien que puede poner su mano entre nosotros ambos. Siempre señal de los tiempos, 13 de octubre de 1898. Vistió su divinidad con humanidad, Jesús. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? A fin de que la divinidad pudiese echar mano al poder de Dios en favor de la raza caída. Qué tremendo es esto. Cristo, Dios, se vuelve hombre como nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos participar o clamarle a Dios para que el poder de Dios sea en nosotros y podamos vencer el pecado, porque dice en favor de la raza caída. Para eso es, para clamarle a Dios, para que nos dé el poder Dios, para que venzamos en esta naturaleza caída. Se lo debemos todo a Jesús. Review and Herald, 24 de marzo de 1896. No pudo ser sacerdote hasta venir en semejanza de carne de pecado. Este es clave. Cristo no podía ser sacerdote si no hubiera venido en una naturaleza como la de nosotros. Si hubiera venido con otra naturaleza, Jesús no puede ser sacerdote, pero Jesús es nuestro sacerdote, es nuestro mediador, porque vino en la naturaleza nuestra,
naturaleza caída, naturaleza pecaminosa. Y esto es clave. Escuela sabática, el primer trimestre de 1913 y 14. Elena White estaba viva. Estaba viva ella. Poco tiempo para morir. Dijo ella ahí, al asumir la carne pecaminosa, Jesús hizo posible ministrar es el sacerdote ministrar. Jesús hizo posible ministrar a la carne pecaminosa, a la naturaleza humana caída, ¿verdad? Vamos al quinto. Recuerden que son 5, este es el último y después vamos a otros aspectos. No habría podido 5 si Cristo no hubiera venido, si Cristo no hubiera tomado la naturaleza nuestra, caída, pecaminosa, no podría ser nuestro Salvador ni Redentor. Vamos a leer el pasaje, algunos pasajes. Hebreos 7:25 lo sacamos de nuevo. Por eso también puede salvar por completo. Oiga bien, aquí está la clave. Puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios. Acerquémonos al trono de la gracia, decía 4:16. Ya que vive siempre para interceder por ellos. Otro pasaje. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Qué importante esto. Sino en que él nos amó. Mire qué clase de amor. Y envió a su Hijo, ¿para qué? Para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Entonces, Cristo es nuestro Redentor. Cristo es nuestro Salvador. De esa manera, Dios manifestó su inmenso e inconmensurable amor al enviar a su Hijo y lo ofreció como sacrificio por nuestros pecados, para la remisión de nuestros pecados, dice la Biblia. Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, Jesús, ¿qué vino a hacer? Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Él es el autor de la salvación. No es promotor nada más, es autor. Por eso decía ahí, por el sacrificio perfecto, por eso Él nos vino a salvar de manera completa. Otro pasaje, Job 19:25. Yo sé que mi Redentor, ¿quién es el Redentor? Cristo Jesús, vive. Entonces Cristo Jesús es nuestro Redentor y que al final triunfará sobre la muerte. Otro pasaje, el último, para ver si está el Espíritu y profecía. Efesios 1:7, en Él tenemos la redención, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de la gracia. En Él tenemos la redención, ¿por qué? Porque Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador. Cita el Espíritu y profecía. Review and Herald, 31 de diciembre, está repetido ahí, 1872. Esta era la única forma, oiga bien, qué interesante esto, en que el hombre caído podía ser exaltado. ¿Cuál era la única forma? Era la voluntad de Dios que Cristo, esa era la única forma en que nosotros, Él podía exaltarnos, Él podía salvarnos, Él podía elevarnos. ¿Cuál era la única forma? Dice aquí, en que Cristo tomara sobre sí la forma y la naturaleza del hombre, el cuerpo, la parte física y la parte espiritual del hombre, para aquellos que entienden mal este concepto. Para aquellos que creen, como decíamos la semana pasada, que traía de las dos naturalezas. Es una mezcla mentirosa esa. Bueno, voy a terminar con esta parte. Siempre en señal de los tiempos. Bueno, y la que leímos anterior fue Review and Herald. Señal de los tiempos, 3 de diciembre de 1902. Cristo tomó sobre sí las debilidades de la humanidad degenerada. Mire, oiga bien. Solo así podía rescatar al hombre. ¿De cuáles? De las mayores profundidades de la degradación. 1902, ¿verdad? Otra, 1874, Review and Herald, 24 de febrero. Mediante la humillación y pobreza, Cristo se identificaría con la debilidad de la raza caída. Por eso vino, se humilló, se hizo pobre,
Y de esa manera se identificó con la debilidad de la raza caída. Pero aquí viene la clave de la raza humanidad caída. La gran obra de la redención solamente podía llevarse a cabo al tomar el Redentor el lugar del Adán caído. Es clave ahí, no del Adán antes. Mire que aquí es claro, del Adán caído. Y el Adán caído ya tenía la naturaleza de nosotros. El Rey de Gloria quiso humillarse hasta la humanidad caída, como nosotros. Señal de los tiempos, 14 de enero de 1903. Para Cristo fue necesario vestir su divinidad con humanidad. Solo así podía convertirse en el Redentor de la raza caída. Al fin, mensaje selecto. Tomo 1, 3, 14. Eso sí, muchos lo tenemos. A fin de elevar al hombre caído, Cristo debía alcanzarlo donde estaba. ¿Cómo? Caído. Para elevarlo tenía que estar caído. Bueno, ahí llegamos con el quinto. Ahora miremos esto importante. Los que han creído que Cristo vino en la naturaleza de Adán antes de la caída, ¿qué sostienen? Sostienen que el hombre no puede dejar de pecar en esta vida. En el adventismo existe eso. En el adventismo se ha introducido la teoría agustiniana y la teoría calvinista sobre la naturaleza humana de Jesús. Desgraciadamente se ha introducido, eso ya lo estudiamos. Desgraciadamente, teología católica, teología evangélica. En cuanto al pecado y en cuanto a la naturaleza de Jesús. Desgraciadamente. Pero Elena White advirtió en contra de ese concepto. Miremos lo que dijo ella. Testimonio para la Iglesia, tomo 4 en inglés, página 421. Cuando Cristo venga, en su segunda venida, que esté claro, no cambiará el carácter de ninguna persona. ¿Por qué? Tenemos que cambiarlo hoy. Pero para la nueva teología, no podemos cambiar este carácter, dice. No podemos vencer porque dice que el pecado es un estado propio nuestro y no es una elección, que es la realidad. El pecado es una elección, nosotros elegimos pecar. Ese otro concepto errado que ha sido introducido en la iglesia adventista, en los círculos adventistas por la nueva teología, que es de origen agustiniano y es de origen calvinista. Ellen White y el conflicto de los siglos, aquí está claro. De ahí que Satanás trate constantemente de engañar a los discípulos de Cristo con su fatal sofisma. ¿Cómo trata de engañar Satanás en este tiempo? A los discípulos de Cristo, ¿qué? A la iglesia de Cristo de este tiempo. Que le es imposible vencer. Hasta que Cristo venga nos va a transformar, dice. Hasta que Cristo venga, dice. Nos va a transformar todo. Cristo cuando venga lo que va a transformar es la naturaleza pecaminosa. No el carácter. El carácter tiene que ser transformado en esta vida. No es lo único que dice que nos vamos a llevar al cielo. Palabras de vida del gran maestro. Mire qué claro lo que dice aquí ella. Nadie diga, oiga bien, no puedo remediar mis defectos de carácter. Nadie lo diga. Si llegáis a esta conclusión, ¿qué pasará? Dejaréis ciertamente de obtener ¿qué? La vida eterna. Claro, claro. No podemos llegar a ser perfectos. Claro que podemos. Con la ayuda de Cristo. Se fija, hermanos, todo es, ¿sabe cuál es el problema? Todo es que no han estudiado bien. Los que sostienen esta creencia o no han estudiado bien las citas del Espíritu y Profecía o las malinterpretan. Una de las dos cosas, o malinterpreta, o algunos porque las malinterpretan y la han estudiado, otros porque no han escudriñado bien ni han investigado. Por eso dice que tiene que ser cuidadoso uno al tocar este tema. Muy bien, vamos a la parte final que es tremenda. Ahora, hay consecuencias, todas estas consecuencias, hay muchas, el creer en la naturaleza humana de Jesús, que tomó como una naturaleza perfecta, el no creer que Jesús tomó la naturaleza nuestra, trae muchas consecuencias en nuestra doctrina.
y destruyen el adventismo, creer erradamente, destruyen la enseñanza adventista. Ahí lo vamos a ver. Esto es serio, hermano. Esto es serio. Quienes enseñan que Cristo tomó una naturaleza caída perfecta llegan a la conclusión de que para la humanidad es imposible vencer el pecado en esta vida. ¿Qué pasa al que acepta ese engaño de que no podemos vencer el pecado? Porque no puedo vencer como Cristo porque Cristo era diferente a mí. ¿Qué pasa? El que acepta ese engaño, el que cree en que Cristo vino con naturaleza perfecta y que por lo tanto no podemos vencer en esta vida el pecado. ¿Qué pasa si el que acepta ese engaño, qué consecuencias le trae? ¿Qué consecuencias le trae en su vida espiritual? ¿Qué consecuencias le trae en la enseñanza que ha aprendido en su doctrina? Aquí están las consecuencias, vamos a ver rapidito por el tiempo. Primero, va a destruir el mensaje de los tres ángeles. Va a destruir el mensaje de los tres ángeles, principalmente, y el tercero incluido. Va a destruir el mensaje de la purificación del santuario. No va a haber purificación del santuario, porque no puedo vencer. No va a haber mensaje de los tres ángeles. No va a haber sellamiento. ¿Qué sellamiento va a haber si no puedo vencer? No va a haber fin de tiempo de gracia. ¿Cómo va a haber? ¿Para qué? ¿Qué mediador? Y no va a haber una compañía de santos que vindique el carácter de Dios en el tiempo final cuando estén sin intercesor. Vamos a hacerla rapidito. El mensaje de los tres ángeles. Recordemos el mensaje de los tres ángeles. El primer ángel dice, temed a Dios y darle gloria. Temed a Dios. Eso es lo primero que se introduce. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que vamos a temerle a Dios? ¿Cómo que vamos a darle gloria a Dios? ¿Pecando continuamente? Entonces, si nosotros no podemos vencer el pecado, no podemos, ¿qué gloria le vamos a dar a Dios? Destruimos el mensaje del primer ángel. ¿Cómo vamos a darle gloria a Dios? ¿Cómo vamos a temerle a Dios? Temer a Dios es obedecerle a Dios. Es vencer, obedecer y darle gloria es reflejar el carácter de Dios en uno. Darle gloria es reflejar el carácter de Dios, dice el Espíritu y profecía en nosotros. ¿Y cómo vamos a reflejar el carácter si no podemos dejar de pecar? Destruimos el mensaje del primer ángel. No hay gloria. Mira hasta qué consecuencia nos lleva. Vamos con el segundo ángel. Hay un falso llamado. El segundo ángel que dice, salid de Babilonia. Salgan de esa iglesia caída porque esas doctrinas están erradas. Pero ¿qué llamado vamos a hacer si nosotros tenemos doctrinas de Babilonia en nuestro medio? Destruido el mensaje del segundo ángel. Hay un falso llamado a salir de Babilonia. ¿Por qué? Debido a que se cree y se enseña la misma teología. Destruido el mensaje del segundo ángel. Serio esto. Vamos con el tercero. Aquí está la paciencia de los santos, dice, los que guardan los mandamientos de... Pero ¿cómo vamos a guardar los mandamientos si vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga? Destruido el mensaje del tercer ángel. ¿Se fijan, mi querido hermano, que esto trae consecuencias serias? Lo que pasa es que si no lo estudiamos bien, no lo entendemos. La fe de Jesús. Tenemos que tener la fe de Jesús. ¿Cuál era la fe de Jesús? ¿Era esa la fe de Jesús? ¿Cuál? Creer que su Padre le iba a perdonar todos los pecados que fuera cometiendo y cometiendo y cometiendo y cometiendo. Esa es la fe de Jesús. Si Jesús nunca pecó. Entonces no vamos a poder tener la fe de Jesús. Porque voy a estar pecando y pecando. ¿Qué fe de Jesús voy a tener? Destruido el mensaje del tercer ángel. La purificación del santuario comenzó desde 1884 con el juicio, ¿no? ¿Cómo se va a purificar el santuario mientras seguimos pecando? ¿Para qué la purificación del santuario? Para limpiar el santuario, para limpiarnos a nosotros. Y la purificación se da por el borramiento de pecado. ¿Pero qué pecado va a borrar? Si vamos a seguir pecando, ¿qué pecado va a borrar? ¿Cuál borramiento va a haber? Destruido el mensaje del santuario. Mire, destruido el mensaje del santuario. Queda sin sentido el juicio investigador de Daniel 8:14 en 1844.
Jesús, nuestro sumo sacerdote, no puede salir del santuario celestial porque seguimos pecando, según la nueva teología. No puede salir Él. Ha de continuar intercediendo continuamente para el perdón de los pecados cometidos. No puede quitarse la ropa sacerdotal y vestirse con ropa de rey para venir a la tierra. De manera que Jesús no puede venir a la tierra en la segunda venida. Estaríamos todos perdidos. Si fuera la verdad esa. Pero esa no es la verdad. La verdad no es que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. La verdad es que así como Cristo venció, tenemos que vencer nosotros. Y nuestros pecados tienen que ser purificados, limpiados y tienen que ser borrados. Vamos con el sellamiento. Podemos ser sellados si lo único que podemos hacer es seguir pecando. ¿Quién va a ser sellado? Recordemos lo que decíamos en el estudio de anoche. Va a ser sellado aquel que no tenga ninguna mancha. Aquel que revele el carácter pleno de Jesús en su vida es el que va a ser sellado. Entonces, ¿qué carácter vamos a revelar de Jesús en la vida? Si vamos a seguir pecando indefinidamente. Nadie que pueda seguir pecando va a poder ser sellado. Cuando se sella algo, ¿qué quiere decir esto? Ya no puede cambiar. Ya no hay cambio. Permanece en ese estado por siempre. Por eso Apocalipsis 22:11 dice, el que es justo, siga siendo justo. Ya no retrocede. Ese es el sellamiento. Ahí termina el sellamiento, ahí ya no hay retroceso. El que es injusto, siga siendo injusto. Como quien dice, el que está pecando, va a seguir pecando ya. Pero el que ya dejó de pecar, ya no vuelve a pecar. Eso está tratando de decir Jesús. ¿Qué fin, tiempo de gracia va a haber? ¿Cuál fin, tiempo de gracia? Si siempre vamos a tener oportunidad porque seguimos pecando. Si seguimos pecando no se puede acabar el tiempo de gracia. Estaríamos perdidos también. Vindicación del carácter de Dios. ¿Qué 144,000 van a vindicar el carácter de Dios? ¿Dónde está la vindicación del carácter de Dios, el poder del Evangelio para salvarnos del pecado? ¿Dónde queda el honor de Dios? Cuando la profeta dice en el deseo de toda la gente, en la página 625, la misma imagen de Dios se ha reproducido en la humanidad. ¿Qué? El honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. ¿Qué les parece? Vamos terminando. Conclusión. Albergar esa cadena de falsas doctrinas que nos trae como consecuencia el creer el Evangelio de una forma incorrecta en cuanto a la naturaleza humana de Jesús, significa la desintegración del adventismo. Ya lo vimos, desintegrado. Satanás tiene el propósito, ese es el propósito de Satanás que está en el pueblo de Dios, tratando de hacer esto. ¿Cuál es el propósito? De alejar al pueblo de Dios de su misión. Alejarlo de su misión. El diablo quisiera que el pueblo de Dios falle en su misión. ¿Cuál es la misión? Predicar el mensaje de los 3 ángeles. Revelar el carácter de Cristo. Esa es la misión de su pueblo. Vindicar a Dios. Y deje de seguir al Cordero por donde quiera que va. Satanás quiere que el pueblo remanente abandone su fe en el ministerio de Jesús, en el santuario celestial. No hay ministerio. Satanás eso es lo que quiere, ¿verdad? Y él quiere que no adoremos en el lugar santísimo, sino que adoremos en el lugar santo donde él está dirigiendo ahora a los que están en las otras iglesias. Así quiere que el adventismo se le arrodille a él. Qué tremendo esto, hermano. El tiempo se nos acabó, pudiéramos seguir hablando de estas verdades, hermano. Esto es tremendo, hermano. Es peligroso todo esto. Hay una confusión grande en el adventismo. Y no se dan cuenta la mayoría, no solo en iglesia, en ministerio independiente, no nos damos cuenta. Y estamos adorando de una manera diferente. Vamos a terminar orando, pues. Amante Padre Celestial, gracias en esta mañana por habernos ayudado a estudiar tu santa palabra. Permite que el Espíritu Santo haga una obra especial en cada uno de nuestros corazones. Ojalá que entendamos este mensaje y que sirva para edificarnos. En Cristo Jesús. Amén.